Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes y qué bueno recibirlos de nuevo, como digo siempre, en esta brillante idea, agregué algo nuevo, brillante idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Hoy con un tema un poco más estructural, Santi. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de la industria como desafío de la Argentina, como desafío del mundo. ¿Qué está sucediendo en la industria y cómo ha cambiado en los últimos años? Podríamos ponernos a pensar, bueno, justamente hace poco tuvimos el dato de que la industria volvió a crecer después de 15 meses en la Argentina. Es un dato relevante, obviamente, pero ¿qué estamos haciendo y qué estuvimos haciendo en los años anteriores con la industria? Finalmente, incentivamos sectores que podían crecer, que podían darnos valor agregado en la economía, o eran sectores que no pudieron hacerlo. Entonces, la economía ahora cambió a una economía más de servicios. ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Vamos a tratar de hablar, como siempre decimos en el Inversor, más estructuralmente y no tan coyunturalmente. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué sectores han crecido? ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué incentivos se pueden dar de aquí en adelante? ¿Y cómo podemos fomentar nosotros el capital humano que hoy en el mundo es lo que más pesa? Muy buen punto, porque nosotros tenemos recursos naturales, muchos, obviamente tenemos suerte, recursos humanos, muchos también tenemos suerte, pero a veces la fusión entre ambos es donde nos trabamos. Y acá viene una pregunta, y vamos a utilizar un muy interesante invitado, académico él, pero mucha experiencia, se llama Andrés López. Hoy dirige el CENIT, también dirige la academia, en este caso la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, ¿no? Exactamente. O sea que tu título también depende Bueno, hagamos. No, excelente invitado, era lo que tenía que decir. Pero en ese punto me gustaría aclarar o poner 3 temas sobre la mesa. El primero, que tiene que ver con la eficiencia que siempre hablamos. Y muchas veces le tenemos miedo a una palabra que yo particularmente amo y creo que todos los ciudadanos deberíamos buscarla, que se llama la libertad. A veces nuestra libertad de decisión es más importante que un Estado tratando de meterse todo el tiempo, a veces queriendo ayudar, pero la burocracia atrasa, a veces queriendo impulsar a otro que me perjudica a mí. Cuando las cosas dependen de nosotros, tenés más ventaja a veces que tenés que depender de otro que con una circular o algo te beneficie o no. Si yo necesito una protección para poder crecer, si yo necesito el favor de alguien para poder crecer, no es que tengo algo rentable, necesito de otro para poder crecer. Pero es interesante discutirlo también y no tenerle tanto miedo a la palabra libertad. El segundo punto, diría casi aprovecho este momento como una catarsis personal que tiene que ver con los organismos multilaterales de crédito. No es que estemos enojados porque seguimos siendo fronterizos y toda esa historia, pero hay un punto y una frase que me gustaría recordar siempre. Dicen que los organismos multilaterales son aquellas instituciones que sirven para sacarle la plata a los pobres de los países ricos para dársela a los ricos de los países pobres. Mucha burocracia para decir y opinar, esto hay que hacer, te bajo la nota, te subo la nota, le pagas a un montón de personas y el 60% de los ingresos que los contribuyentes pagan no llega a donde tienen que impulsar, sino se disuelven en consultorías. Y el tercer punto que vamos a tocar hoy, esto de que no le queremos tener tanto miedo al futuro, es el tema del empleo. Lo vamos a discutir con el invitado también. Escuché una reflexión que se lo voy a trasladar en pregunta. El tema de que nos vamos a quedar sin trabajo por el avance tecnológico, bla, 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 bla. Es verdad, es cierto, hay que preocuparse, pero no es un tema del futuro. Ahí vamos a estar preparados. Es un tema del presente. Y es cómo hacemos esa transición social hoy en los que pudimos, por suerte, adaptarnos y el que no pudo adaptarse a estos cambios tan violentos como tenemos. ¿Empezamos a trabajar? Te presento a la emprendedora. Victoria Malek Paya va a estar con nosotros y nos va a contar de la plataforma que fundó hace poquito, es Bedin, para conocer la disponibilidad que hay en los hospitales. Es realmente brillante y esta vez el futuro, la verdad que avanza y es para bien, Claudio. Me parece que la pregunta ya va a estar solucionada. Es para que tengamos mejor calidad de vida. Señores, arrancamos de esta manera. Como siempre le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran como Equipo Bulat en Twitter, Facebook e Instagram. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Ahí nos encuentran como El Inversor Oficial. Pueden dejarnos también todas las consultas que tengan. Estaremos contestándolas vía mail o también en la radio.
a equipo.ulat@gmail.com. Y por último también pueden leernos en el puntodeequilibrio.com. Claudio, empezamos. Gracias, Santi, gracias por la promoción de nuestros productos. Andrés, un placer recibirte. Gracias por la invitación. Puedo estar media hora leyendo tu currículum, increíble, felicitaciones, me da mucha envidia, pero encontramos un mecanismo más fácil. ¿Podemos pasar un video? Allá vamos. Mientras Es profesor, doctor en economía, investigador del CONICET y autor de diversos libros y artículos publicados en revistas académicas especializadas, tanto extranjeras como nacionales. Para hablarnos sobre desarrollo productivo, innovación e integración internacional, hoy nos visita en El Inversor el doctor en economía Andrés López. Andrés, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes. Primera pregunta es muy fácil. Vamos a suponer que con Santi, con el equipo ULAT, tenemos el poder de nominarte ministro de Industria o algo parecido. Y te pedimos, ¿qué harías para mejorar las condiciones de la industria argentina? ¿Puedo decir que no? Bueno, vamos a empezar otra pregunta. está bien, puede ser. Quiero Bueno. decirle que estuvimos ensayando esto media hora. Y... Bueno, a ver, yo formo parte con otros colegas de un grupo que se llama Consejo de la Producción, que justamente tiene la misión de, no sé si asesorar, pero de algún modo generar opinión sobre estos temas y que está vinculado con el Ministerio de la Producción, con el actual ministro Pancho Cabrera, al cual no le queremos sacar el trabajo, ¿no? Digo que lo hace muy bien. Pero hay, digamos, si uno habla de industria, me parece que hay, por supuesto, un montón de heterogeneidad, pero uno, si quiere ser muy grueso, tenés sectores que uno puede decir tiene tres características distintas. Los sectores que tienen problemas para competir con las importaciones, ejemplo, textiles, que si uno piensa, se abre la economía de manera indiscriminada, lo que va a pasar es que la mayor parte de esa gente va a cerrar, se va a ir a su casa, y si bien eso puede tener ventaja desde el punto de vista de la eficiencia o el bienestar del consumidor, que solamente va a comprar la ropa más barata, vas a tener problemas por el lado del empleo y del empleo de gente que quizás le cuesta más que a un profesional conseguir otro empleo. Y esa gente vive básicamente porque subsisten mecanismos de administración del comercio, aunque menos discrecionales que en la época de Moreno, ¿no? Te interrumpo ahí, Sí. perfecto, y perdone. Sí, no, seguro. Conflictividad social contra efectividad o eficiencia productiva. Exactamente. Pero hay otros países con menos capacidades de la que tiene Argentina, en términos de recursos, al menos, Italia, por decir algo, que pueden competir porque ofrecen valor agregado. Sí, yo creo que ahí lo que pasa es que uno, cuando se mete adentro, es decir, en el corto plazo, creo que este gobierno razonablemente ha tratado de mantener de algún modo, ¿no?, las barreras o la administración del comercio, porque no vemos una inundación de importaciones, claramente, pese a que aumentaron, pero bueno, eso es lógico luego de una economía tan cerrada. Ahora, evidentemente, creo que el trabajo difícil que entiendo que el gobierno está llevando adelante, o está tratando de llevar adelante, es meterse adentro de eso y decir, bueno, muchachos, acá no hay ciertas cosas que no vamos a poder hacer, no vamos a hacer remeras deportivas de una, digamos, de una empresa internacional porque no tenemos costos baratos, pero quizás sí podemos meternos en diseño, justamente en valor agregado, en meterse en segmentos en donde lo que importa no es tanto el costo laboral, con el cual es imposible pelear, sino otros factores que tienen que ver con esto, ¿no? La capacidad emprendedora, el diseño, la capacidad de adaptarse a gustos. Acá el mercado interno aparte te da una base para esto, porque no es que no tenés gente, aquí digamos un consumidor sofisticado que puede ser la base para... Y no podés podés no fabricar en serie, o sea, No, la competitividad no está en el tamaño. Y es más, uno podría pensar que hay empresas textiles que pueden subsistir terciarizando parte de algunas cosas afuera, ¿no? Digamos, porque de última uno puede pensar que también se puede complementar y algunas cosas de más bajo... de series más cortas se pueden hacer aquí y algunas cosas terciarizarlas en países con salarios baratos, es una manera que la empresa también subsista combinando, en fin, como hacen muchas otras empresas del mundo. Ahí hay trabajo para hacer y es delicado porque la experiencia de los 90 nos mostró que esa conflictividad social después es políticamente insostenible, ¿no? Digamos, entonces algo hay que hacer, pero luego tenés sectores que ya son competitivos y no necesitan mucho. Todo el mundo... o una parte del mundo de los alimentos, el acero, la petroquímica. Ahí lo que uno ve es que hacen falta nuevas inversiones para ampliar la capacidad, porque si uno mira los últimos años, no han habido grandes ampliaciones de capacidad y ahí hay sectores en donde tenemos empresas, conocemos los mercados
y no hace falta, y el apoyo del Estado quizás es menos relevante. Pero luego hay una categoría interesante que incluye parte del mundo textil, que es cómo hacemos para mejorar a la gente que no trabaja en base a costos laborales y están ya no los chinos, la gente de Bangladesh o Vietnam, etcétera, compitiendo, y cómo generar ahí nuevas actividades exportadoras al estilo de lo que pasó con los vinos, porque creo que la última gran transformación de la industria argentina de magnitud, el último gran sector nuevo es el mundo, fue lo de los vinos, ¿no? La adaptación que yo, como tomo vino hace mucho tiempo, recuerdo que el vino que se tomaba aquí no era muy vendible afuera y se vendía el vino a granel, y luego una serie de combinación de inversiones extranjeras, nuevos emprendedores locales, reconvirtieron todo eso, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la producción como la adaptación a la demanda de los mercados externos. Si bien es una industria que está castigada por el tipo de cambio y otros factores, es una industria que se reconvirtió de 180 grados. ¿Qué otros sectores podemos nosotros promover que tengan esa capacidad exportadora potencial y cómo los descubrimos? Eso creo que es la gran cuestión, ¿no? Cómo descubrir las oportunidades que el mundo te da y en dónde esas oportunidades machean con algunas capacidades que tengamos acá nosotros localmente. Y ese es un ejercicio que sin duda lo tiene que hacer el Estado con los privados, ¿no? No vamos a esperar que un ministro acompañado de asesores brillantes lo descubra, y el sector privado seguramente le puede dar información, pero a su vez el sector privado necesita que el Estado le dé algún apoyo para negociar acceso a mercados, acceder a tecnología, generar proyectos innovadores, acceder a financiamiento que hoy es caro o no existe. Una repregunta más al respecto tiene que ver con el sector tecnológico. Porque si uno mira los resultados, y yo lo puedo medir solo por mi malformación profesional, desde el lado de las empresas que lograron capitalizarse y eso en los mercados de capitales, veo que Argentina tiene un potencial enorme. De hecho, los grandes unicornios que salieron últimamente, hay muchos de origen argentino. Sí. Hay una empresa argentina que ya está en el Nasdaq y emplazó a Yahoo, Mercado Libre, Sí. o Globant, etcétera, que uno dice, bueno, si estos pudieron, es porque debemos tener alguna ventaja comparativa ahí. Sin duda, y ese sector, si uno suma lo que llamamos servicios basados en conocimiento, que incluye software, servicios informáticos, servicios empresariales como los que presta Mercado Libre de intermediación, pero también aquí se exportan servicios contables, se exportan servicios de asesoramiento legal, se exportan servicios médicos, se exporta ingeniería, etcétera. Todas esas exportaciones suman más que el ingreso por turismo, para dar una idea de cuán relevantes son. Y de hecho este gobierno ha creado una subsecretaría para atender esos sectores. Hay que tener, ¿qué capacidad tenemos? Todo eso es capital humano, todo eso es gente, ¿no? Digamos, necesitas gente creativa, gente capacitada, y la Argentina aprovechó las oportunidades del mercado mundial. Las exportaciones de esos servicios crecieron, se multiplicaron por varias veces durante los años 2000, y el gran desafío ahí, el gobierno tiene un programa que se llama 100.000 más 10.000 más 1.000 o algo por el estilo, y parte de eso es duplicar la cantidad de gente que estudia. Muchos de esos sectores ni siquiera necesitas terminar la universidad, ¿no? Digamos, porque quizás teniendo habilidades, práctico, claro, digamos, en ciertas técnicas, en ciertas plataformas de programación, etcétera, ciertos lenguajes de programación, plataformas informáticas, uno ya puede conseguir empleabilidad. Y entonces ahí hay una oportunidad que ha sido aprovechada sin que el Estado haya tenido demasiada, ¿no? Digamos, demasiado que ver, aunque hay una ley de software que promueve a las empresas de ese sector. Pero básicamente un montón de empresas tradicionales vinieron acá y aprovecharon el capital humano para exportar. Lo que falta, a mí me parece, es cómo eso se vincula con ese mundo industrial que hablábamos antes, porque ese sector hoy le vende básicamente al mercado financiero, al mercado de telecomunicaciones, al Estado a veces, y exporta. Pero con la industria tiene muy poco contacto. Claro. Y parte fundamental de la reconversión industrial es que la industria se adapte a esas y adopte esos servicios y incorpore más tecnología informática, más tecnología de gestión, etcétera. Y cómo juntar a eso podría generar tanto una ampliación del mercado para los tipos que hacen servicios como una mejora de la competitividad para muchos sectores industriales que están atrasados y también agropecuarios. El mundo, por ejemplo, que está naciendo de la agricultura de precisión, la agricultura, o que otros llaman agricultura 4.0, es justamente eso, juntar al señor que sabe cómo procesar un dato satelital y decirte a dónde tenés que plantar ¿no? la semilla o cuánto fertilizante le tenés que poner, con el agricultor. Ahí eso sería algo súper importante para mejorar la competitividad
de una parte importante del resto de los sectores de la Argentina. ¿Crees que esto es un fenómeno? Nos nombraba Claudio hace un rato, y hablando de la capitalización bursátil de las empresas, yéndonos a algo más global, todas han cambiado de empresas que eran de producción a todas empresas de servicios, a las que mayor valor capitalización bursátil tienen. ¿Esto es un fenómeno de ahora que después se va a terminar complementando, digamos, con industrias? Bueno, en realidad, fíjate que incluso hay empresas internacionales que hoy son más de servicios que de industria, y antes las asociábamos con industria. IBM, por decir algo. IBM Claro. era una empresa que uno decía computadoras, eso es una empresa de servicios fundamentalmente, aunque sigue haciendo algo, ¿no? Pero Sí, las computadoras se las vendieron a los se la chinos, vendió a los chinos, a Lenovo. Lenovo. HP también hoy es una empresa que vende, Claro. factura más por servicios que por por computadoras. ¿Y por qué? Porque ese mundo de las computadoras hoy es mucho más un commodity, ¿no? Digamos, y los chinos obviamente ahí dominan esos mercados. Yo creo que es una cosa que está para quedarse, por varias razones, pero para no ser largo. Una, por ejemplo, uno piensa en un celular. Cuando yo empecé a usar celulares, era un aparato que servía para llamar por teléfono. Claro. Hoy en día esa es una actividad que los jóvenes ni siquiera creo que lo usan para eso. Y es un aparato que tiene un montón de servicios metidos adentro, software y aplicaciones que las producen empresas de servicios, que para controlar cuántos pasos das, o la mensajería social, las redes, etcétera. Un auto. Hoy un auto tiene un GPS metido, tiene una computadora metida adentro, mañana se va a automanejar y eso lo van a producir empresas Te frena si estás por de chocar. servicios. Una heladera. La vas a poder conectar con tu celular y decirle, pon a enfriar la cerveza, ¿no? Digamos que llego en media hora. Esto es lo que se llama Internet de las cosas, ¿no? Digo, los aparatos conectados a Internet. Ya hay Entonces, estudios que dicen que hay chicos que no van a manejar. Los chicos que nazcan a partir de ahora ya no van a tener la necesidad no van de a, manejar. o incluso cuando vos comprás un café X y te dice esto es de Nigeria o esto es orgánico, una empresa de servicio fue y certificó que eso es así, porque si no es un reclamo del productor. Exacto. Y vos te puedes estar engañando. O sea que cada vez estamos más rodeados de servicios, lo cual no significa que los objetos vayan a desaparecer, pero cada vez los objetos tienen más servicios metidos adentro. Eso es lo que se llama la servificación de la economía, ¿no? Ahora, y entonces nosotros, el mundo de la industria que subsiste, hay una parte en la cual no podemos competir, que es la basada en mano de obra, la mano intensiva, como decimos los economistas, en donde hay países que tienen salarios muy baratos y mucha gente, y no vas a ir por ese lado. Entonces uno tiene que tratar de elegir los nichos en donde todavía eso no sea la lógica dominante. Qué interesante lo que estás planteando, porque finalmente en los prejuicios, cuando nosotros estudiamos, es que vos hablabas de industria y encaramos esto hablando de industria y uno se imaginaba la producción de objetos. Y hoy quizás eso se convirtió en un commodity. Quizás vender una remera deportiva hoy es un commodity por la cantidad que produce, y de repente una materia prima puede tener adentro tanta tecnología que se convierte en el servicio que te permite alcanzar tal cosa. Bueno, es que uno cuando pensaba en un commodity piensa en algo que no tiene diferenciación. Pero hoy, está bien, digamos, pero, obviamente no todos los segmentos de consumo están en ese lugar, pero nadie compra un té o un café. Claro. Querés un café con ciertas características, es un producto totalmente diferenciado, ¿no? Digamos, no es un commodity. Quizás más commodity efectivamente es una remera para salir a correr, ¿no? Que más o menos, ¿no? La marca puede ser una o la otra, pero no tiene variaciones tremendas. Entonces hay un mundo ahí interesante de diferenciación en muchos commodities. Y hay cosas que los consumidores quizás no perciben, pero la gente que conoce de eso te dice que también cuando vos vas a vender trigo, por ejemplo, un procesador no quiere cualquier tipo de trigo. ¿Trigo para qué? ¿No? Digamos, cada vez hay más, porque Sí, más variaciones en función de lo que vas a hacer luego. Y después Bueno, aparece, Lo vemos con el café. claro, Las tiendas de café que te dicen, bueno, pero este viene de tal cosa, elegir un café te lleva media hora. te lleva media hora y ni siquiera sabes muy bien por qué lo haces, ¿no? Salvo que seas un... Te gustó el color, finalmente. Un gourmet. Y luego está el mundo de lo que se llama la bioeconomía, que es usar a los insumos biológicos para producir ya no solo energía, que es algo conocido, ¿no? Digamos, energías renovables, sino también plásticos, compuestos químicos, vacunas, y ahí hay un programa hecho en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que está promoviendo eso en Argentina, y vamos a un mundo donde vamos a usar menos recursos fósiles, menos minerales, etcétera, y más insumos biológicos para fabricar cosas, y ahí la Argentina tiene una oportunidad tremenda. Y justamente, y es interesante por otro lado, que uno de los grandes, para mí, errores de la política industrial de los últimos 15 años ha sido justamente tratar de que Argentina produzca celulares o computadoras en Tierra del Fuego. Una cosa
en la cual no tenemos ninguna ventaja comparativa, ni siquiera podemos exportar como... Ensamblar era, ni siquiera ensamblar, fábrica. no, es ensamblar, sale un montón de dinero, los consumidores compran productos caros y es que creer que algo porque es sofístico, porque un celular es algo que parece algo complejo tecnológicamente, es mejor que producir soja. Pero si vos acá lo único que haces es ensamblarlo y empaquetarlo, la parte compleja no la hiciste vos. Entonces, no es muy interesante esa aproximación. ¿Qué ejemplos tenemos, Andrés, hoy o quizás de otros años, en donde en distintos países se haya protegido determinada industria, quizás más eficiente es la de los celulares en Tierra del Fuego, pero que finalmente haya logrado ser eficiente a nivel mundial? Es una pregunta interesante y no sé si hay muchos casos en Por eso te realidad, preguntaba. ¿no? De sectores protegidos que luego se vuelven eficientes. Creo que hay mucha más experiencia de industrias potencialmente competitivas que los gobiernos ayudaron a potenciar. Por ejemplo, el ejemplo bien conocido, para ir tan lejos, el salmón en Chile o las frutas en Chile, que uno parece que eso es algo, los recursos naturales, pero no, digamos, tenés que ir ahí y definir, por ejemplo, certificaciones de salubridad, información sobre dónde están los mercados, innovación para entender, ¿no?, los procesos porque evidentemente el salmón en Chile, por ejemplo, no es algo que estaba en el mar y vamos a pescarlo, se cría, ¿no?, en lugares específicos, necesitas entonces acceder a ciertos conocimientos tecnológicos, productivos, etcétera, y todo eso involucró un apoyo inicial del gobierno importante para que el sector despegue. Realmente no es tan obvio esta cuestión de la reconversión, ¿no?, digamos, de sectores protegidos, e incluso tampoco es tan fácil reconvertir a los trabajadores. El programa en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene un programa de asistencia a los trabajadores desplazados por el comercio, ¿no?, digamos. Y no es sencillo reconvertir a una persona que ya tiene cierta edad y enseñarle a hacer otra cosa. Por eso es la complejidad política y social de esto. Pero de todos modos es algo que justamente quizás dentro de unos meses les puedo dar una respuesta mejor, porque es parte de algo que me encargaron hacer y que estoy trabajando, encontrar justamente ejemplos exitosos de sectores que aparentemente uno dice, bueno, este sector realmente está destinado a ir desapareciendo, y sin embargo lográs salvarlo, ¿no? No es tan obvio encontrar esos ejemplos, salvo que lo que sí existe es, bueno, la industria textil de Estados Unidos no es viable desde el punto de vista productivo, terciarizamos toda la producción y nos quedamos con el diseño, que es lo que hacen, ¿no?, las empresas que nos venden ropa deportiva, por ejemplo. Pero la muy buena pregunta de Santiago, yo me quedé pensando, y el único ejemplo que se me ocurría, y hay que verlo porque tampoco fue tan exitoso, es el maíz en Estados Unidos, que cuando vos decís para que sigan en los pueblos agrarios, nosotros el Estado le compra un precio mayor quizás para que algo de rentabilidad tenga. Claro. Pero y bueno, si en eso, realidad es una decisión social. es una decisión social y de hecho el maíz también se vio beneficiado porque apareció el biodiesel, ¿no? Digamos, entonces, bueno, digamos, ahí apareció un mercado que te agregaba la demanda, pero no es tan obvio. Incluso también porque las empresas saben hacer ciertas cosas y no es tan fácil que se reconviertan, ¿no?, digamos, a otro tipo de dinámica productiva, y mucho más cuando aparte un país como la Argentina no tiene muchas empresas desde un punto de vista corporativas en donde hay un management profesional. La mayor parte de las empresas son familiares, es el dueño, es el señor que sabe hacer ciertas cosas y no es tan obvio que quiera cambiarse y hacer otra cosa, aunque sea potencialmente mejor. Uno de los puntos, te quiero incluir en esta también, Santi, que planteaba yo en el editorial, una frase que escuché el otro día que me gustó, porque estaban todos discutiendo, bueno, el trabajo del futuro con esto, la robotización, lo que decimos todos y todo el tiempo, que va a ser un golpe al empleo, etcétera, y uno se paró diciendo, no, eso no es el problema, porque la población quizás en el futuro ya esté preparada. La robotización es un problema del presente, o sea, el cambio del trabajo es un problema de hoy, no necesariamente del futuro. En esa puja que vos contabas al principio, entre lo que hay que hacer socialmente y lo que no es eficiente a veces. Bueno, eso plantea, primero, que realmente nadie sabe exactamente cuán rápido se van a robotizar las tareas, ni a quiénes les van a tocar, porque gente que ha estudiado bien esos informes que ustedes conocen, que se han difundido mucho, de las profesiones más amenazadas, los fundamentos son discutibles. Pero en principio, más o menos todos coinciden en que
van a verse afectadas las tareas más rutinarias, ¿no? Digamos, sean manuales o intelectuales, porque evidentemente nada obsta que un señor que es contador y hace un balance, mañana lo haga. No es difícil de imaginar que eso va a pasar. Ahora, Sí, o te lo mande la FIP hecho ya. claro, sí, exactamente, ¿no? Digamos, porque en realidad la gente que tiene factura electrónica, la FIP podría decirte, esto es lo que ganaste. Esta es tu corporación, esto es lo que ganaste. Esto Igual me dejas todo a mí, dice la FIP. O sea que no sé para qué te preocupas. Sí. Sí, ya lo decían los Beatles, Taxman. No, el asunto es que si uno mira la historia de la humanidad, los que conocemos la historia económica, sabés que la mecanización es algo que tiene 200 años para acá, ¿no? Digamos, y los luditas hace 200 años rompían las máquinas en Inglaterra. Y a eso hubo una combinación de dos cosas. La jornada laboral bajó, porque en ese momento, cuando los luditas rompían las máquinas en 1820, se trabajaba los 7 días a la semana, desde los 10 años y sin vacaciones, y hoy no, la jornada laboral es mucho más corta y la cantidad de gente que está en la PEA bajó mucho, porque nadie va a trabajar a los 10 años, por lo menos en un país desarrollado. Y luego la mecanización generó aumentos de productividad, de mercado, de ingresos que te permitió compensar la pérdida, ¿no? de la máquina, del trabajo, por una expansión del mercado en general. Si eso va a pasar a futuro, no lo sabemos, pero creo que probablemente los efectos sean muy heterogéneos, por un lado, entre profesiones, y algunas profesiones no se van a dejar automatizar tan rápido. Yo quisiera ver cuando acá quieran que los camiones se automanejen, qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Si nos vamos a poder mover. Ahora, es cierto que esto plantea debates muy interesantes y la pregunta es si las generaciones del futuro quizás acepten trabajar menos, si les parezca una solución deseable y no estén tan vinculados a la cultura de que vivir es trabajar como para nosotros. El problema es cómo se mantiene esa sociedad, ¿no? Digamos, y la discusión del ingreso universal, en fin. Si nos preparan finalmente para una capacidad de adaptación, que creo que la mayoría tuvimos, yo soy de la generación que decía, ni loco pongo mi tarjeta de crédito en la computadora. Claro. Y finalmente te fuiste adaptando y ahora ni loco voy a un banco a hacer una... o sea, sí, seguro. Existe esa capacidad de transformación. Sí, el problema igual del trabajo, para mí, yo no soy experto en esos temas, pero la semana pasada hubo un evento en la facultad interesante del programa 2030 sobre el envejecimiento. No es solo que se va a automatizar las tareas, que algo de eso en alguna magnitud va a pasar y lo sabemos, sino que la gente vive cada vez más. Y entonces, ¿cómo le vas a dar trabajo, ¿no? ¿Cómo manejar eso, ¿no? Digamos, una población que vive cada vez más y algún momento la edad de jubilación se va a tener que alargar, porque... Y sin taponar a los que nacen, en fin, es una tarea difícil y probablemente las generaciones que nos sigan tengan que hacer más de un trabajo en sus vidas. Nosotros creemos, ¿no? que pero ya no es un tema de futuro. Hoy creo que estadísticamente es así, me puedo estar equivocando, pero por muy poquito, que hoy en casi todos los fondos jubilatorios más importantes del mundo, los aportes son la mitad de las erogaciones. O sea, hoy no te alcanza, en Argentina no alcanza, es deficitario. O sea, lo que tenés que pagar de jubilaciones ya no alcanza con los aportes. Claro. Los aportes de hoy en realidad pagan la jubilación de antes, ¿no? Y eso va a potenciarse. Eso es una tarea, uno de los grandes desafíos de la humanidad, y la Argentina todavía está atravesando lo que los economistas llaman el bono demográfico, que es que todavía la población no alcanzó ese punto de envejecimiento en donde la población, ¿no? Digamos, los activos la población pasiva es más grande que la activa, pero se nos está pasando el tiempo y tampoco y en algún momento va a llegar, y nos hemos perdido esa oportunidad que los países asiáticos aprovecharon de manera extraordinaria para mejorar su ahorro y capacitar a la gente. Pero evidentemente en un mundo donde todo es tan incierto como lo que estamos hablando, lo más importante es darle a la gente capacidades de adaptación, ¿no? Y pensar que la gente, efectivamente, en algún punto, decir, yo soy médico y no sé si toda tu vida vas a poder ser médico, ¿no? Digo, porque quizás mañana viene un robot y te pone la anestesia. Y vas a tener que hacer alguna otra cosa. Nuestras mentes no están preparadas y los sistemas educativos tampoco. No hay nada más conservador, y lo digo porque vivo en ese sistema, que el sistema universitario. Me dejaste picando. Nada más conservador que eso. Te iba a preguntar de eso, también le cuento a la gente que sos el director de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y te quería consultar justamente por esto, ¿cómo ves a los alumnos también? Yo soy parte de esos alumnos, digo, pero adaptados con estos temas o comprometidos con estos temas, o
por lo menos conscientes de lo que está ocurriendo y si la carrera en sí lo permite. Igual, perdón, una sola cosa. Después de la brillante pregunta, la segunda brillante pregunta que te hace, ya merece aprobarse, ¿no? Sí, No, sí. no quiero influenciar en esto. Y me ya- callo por la duda. Ya está, tiene que, Está digo, bien. ¿no? El lobby del equipo Goulart ya. Un más en el... Ahí, muy bien. Realmente es una pregunta que se daría para mucho, ¿no? Pero para no hacerlo largo, el primer problema es que la universidad es autónoma en la Argentina y si se reforma se tiene que autorreformar. Entonces le pedís que se autorreforme a gente que son profesores o autoridades, etcétera, que ya saben hacer ciertas cosas y que están ahí, ¿no? Con su propia agenda y Con su resistencia con al su cambio resistencia al lógica. cambio lógico. Es como si vos les pidieras a los policías que digan cuál va a ser la nueva política Claro. de seguridad y van a querer hacer lo mismo que vienen haciendo. Por suerte la policía no es autónoma y alguien puede decirles, no, muchachos, ahora tienen que salir a la calle o no. Bueno, en fin. En cambio, la universidad, nadie le puede decir, ustedes tienen que hacer esto. Y yo lamentablemente, no sé, pero quizás creo que quizás en nuestra facultad hay una mayoría silenciosa que tiene otra idea, pero a los alumnos no vemos un reclamo tampoco por la por la modernización de las carreras. Me mataste con eso, porque yo te iba a decir que hay la reforma te la va a pedir el alumno porque va a dejar de ir, pero vos me decís que no. Que No sé, bueno, quizás vota con los pies, como diríamos, ¿no? Digamos, y dice, bueno, estos muchachos están atrasados. Yo hablo de la carrera, digamos, en muchas carreras me parece que la gente está muy todavía pensando en el pasado, está con el espejo retrovisor y quizás esa mayoría silenciosa exista, lo que vos decís, pero no es necesariamente el que sale a los que militan políticamente o los que, en fin, los que hacen oír su voz. Entonces, yo creo que por otro lado la facultad y el sistema universitario en general me parece hace poco esfuerzo por comunicar estas nuevas situaciones a los estudiantes. Y lo que termina pasando efectivamente es que los estudiantes consiguen trabajos para los cuales muchas veces te dicen, bueno, pues yo no estaba preparado para esto, acá la facultad no me dio esto. Y sin embargo, ese tipo de demanda no siempre es la que uno escucha cuando se pone a debatir, por ejemplo, un nuevo plan de estudios. O sea que creo que hay una tarea ahí de hacer que otras voces se sumen al debate y en particular que también el sector privado tenga una mayor voz, ¿no? Porque la universidad muchas veces le teme al sector privado, Sí, en el sentido de que si yo vengo y digo, vamos a hacer una reforma de la carrera de economía y voy a traer investigadores, profesores, funcionarios públicos, todo bien. Si digo, van a venir unos tipos de un banco, entramos en sospecha, ¿no? Digamos, de que vamos a hacer algo espúreo, ¿no? Digamos, o que la universidad tiene que estar por un lado y la mayor parte de la gente lo que quiere es conseguir un trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo que hay problemas. No es que yo creo que si nos sentamos acá y lo traemos al rector de la universidad o al decano de nuestra facultad, te van a decir, sí, efectivamente hay que cambiar y hay que adaptarse, etcétera, pero los mecanismos de discusión, debate, etcétera, son bastante lentos y están también mediados por cuestiones políticas. Quizá a una universidad privada le sea más fácil porque está más ajena, ¿no? Más aislada, es más pequeña. Y bueno, aquí la visibilidad de estas situaciones es mayor, pero efectivamente creo que corremos el riesgo de quedar en la irrelevancia si no nos adaptamos. Comparto el diagnóstico. Se merece un libro, ¿no? Andrés, Ya habrá leído todos por Sí. el currículum, pero bueno, alguno. te vamos a regalar un libro, uno de estos dos, tenés que elegir alguno, el que te guste y contarnos por qué. No sé, porque nunca leí nada de Durán Barba, así que salvo artículos de prensa, así que me voy a ilustrar sobre su pensamiento político. Hablamos de emprendimientos. Santiago te va a contar por qué tenés que quedarte acá. Verónica va a estar con nosotros, ella es médica también, podemos sacar un currículum bastante grande, nos viene a contar, ella es la fundadora de Bedin, una empresa brillante, lo que tienen, si te interesa un poquito la medicina, no solo la medicina,
que va a pasar en el mundo, sino por vos en especial. Quédate después de este bloque. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. La educación es el principal eje de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por quedarse del otro lado. Victoria, ahora reconfirmo, me había equivocado, Malek Paya está con nosotros. Victoria, muchas gracias por venir. La verdad que por invitarme. muy lindo tenerte acá. Te voy a presentar con un pequeño video y ahora empezamos a charlar, ¿te parece? Dale. Vamos a eso. Es médica con una amplia experiencia local e internacional. Está pronta a comenzar su doctorado en el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Su pasión por la informática en salud fue desarrollada en Singularity University. Además de fundar BedIn, colabora con Instead en la misión de codiseñar y proveer herramientas tecnológicas open source a las comunidades para la continua mejora en cuestiones de salud, desarrollo, emergencias y libertades individuales en todo el mundo. Nos visita hoy en El Inversor Victoria Malek Paya. Bueno, Victoria, ¿nos contás un poquito de qué se trata BedIn? BedIn es una plataforma que trata de interoperar tres grandes actores de salud, que es las empresas de traslados médicos, los financiadores y los hospitales o sanatorios, para mejorar el proceso de admisión hospitalaria. Admisión, contame qué es. Y transferencia. Vos vas a una guardia hoy, te podés acercar o viene la ambulancia, quedás en observación. Sí. También puede ser la otra opción de que vos estás en tu casa, ¿no? Necesitas atención médica. Llamás al médico, el médico decide que hay que internarte, listo. Volvés, vas al mismo lugar, a la guardia. Exacto. Ahí te hacen una evaluación y deciden que te tenés que internar. Bueno, es ese cuello de botella el que nosotros queremos resolver. ¿Eso qué pasa ahí? ¿Esa problemática? Esa problemática, si te quedas en esa institución o si te tienen que transferir a otra institución y ahí la gente se queda estancada horas, hasta días. En épocas críticas puedes estar hasta 2 días en la guardia de un hospital, esperando a que te consigan una cama. Te puedan asignar una cama. Y esto pasa hoy acá en la ciudad de Buenos Aires, en el sector privado, en las mejores prepagas y obras sociales del país. No hace falta, digamos, estar pagando algo. No es que pasa solo en lo público. No entonces... pasa solo, bueno, en lo público el problema es un poquito diferente, pero sí, o sea,
De hecho, si querés te cuento más o menos cómo es el proceso. Sí, sí, por favor. Vos estás en tu casa, ¿no? Necesitas atención médica. Llamás, el médico te dice, listo, hay que internar. Si tenés mucha suerte, ese médico es del mismo financiador. Si no, es un médico de una empresa de traslados tercerizada. Exacto. ¿Bien? Sí. Entonces, ese señor o el chofer llama a la base de traslados médicos. Esa gente, que es un call center relativamente pequeño, esa gente llama al centro coordinador de tu obra social o prepaga, que son call centers bastante más grandes, que trabajan 24 horas todos los días del año, y esa gente va llamando hoy uno por uno a todos los hospitales afiliados a ver si tienen disponibilidad para vos. Mirá. Y así, bueno, esa foto que está ahí es de hace poco tiempo, hará 2 meses, de uno de los centros coordinadores de una de las obras sociales más grandes del país, y hay 3 de esos. ¿Y cómo entra Bedina en este proceso? Bueno, nosotros, ¿cómo nos imaginamos? A ver, ¿vos usás Waze? Sí. Bueno, ¿cómo funciona Waze? Y yo aviso, por ejemplo, me pregunta, ¿por qué está yendo lento? Y le digo, y porque está trabado acá. Exactamente, vos querés llegar de un punto A a B, ¿no? Entonces, cargas eso en la aplicación. La aplicación, en base a datos de tiempo real de los usuarios de ese momento por geolocalización, te dice, no, che, mira, no te conviene agarrar esta calle, anda por tal lado. Exacto. Bien. Aunque quizás en distancia será mucho más corta, pero por otras cuestiones, por datos que recaba de otros lugares. Entonces, como nosotros nos imaginamos es, la plataforma va a contar con una base de datos enorme que va a nuclear todos los criterios de admisión de los hospitales participantes. Todavía estamos en etapa de prueba, pero la idea es esa. O sea, justamente prescindir del mero conteo de camas, sino que sea que vos, financiador, cuando le tengas que buscar una cama, una plaza a un paciente X con 3 detalles que vos pongas en la plataforma, te filtre los hospitales que tengan ahora disponibilidad para ese paciente. Claro. ¿Entendés? Porque lo que vimos es que no depende de la cama, o sea, si la cama está libre o no. La disponibilidad se hace, ¿entendés? O sea, uno puede aceptar pacientes no teniendo una cama libre en ese momento, pero uno ya sabe que... un grado de lo que de le está sucediendo en el predicción, momento. exactamente. Vos sabés qué tal se da de alta, entonces... O también y se así pueden... deben liberar gente que quizás todavía no está para irse, ¿no? Dar No, de alta. vos sabés que no, eso es un problema en otros lugares del mundo. Se llama el problema de bloqueo de camas. Acá no, acá todavía el bloqueo de camas es cuando vos tenés pacientes con criterios de alta y que no se pueden dar de alta por cuestiones logísticas. No sé, hay regulación que tal patología necesita tener, no sé, un kinesiólogo una vez por semana, no lo conseguiste. Entonces el paciente está ahí bloqueándose. Acá no, acá en general sí tenemos ese problema. En el sector público más que nada, se llaman internaciones sociales acá. Es gente que no se puede dar de alta porque no tienen a dónde ir. En algunos hospitales de la provincia de Buenos Aires puede llegar hasta el 10%. O sea, el 10% de los pacientes internados son internaciones sociales. Eso puede ser un problema en el sector público. En el privado no tanto. Y si no, lo que están adoptando muchos hospitales y sanatorios privados es lo que se llama una sala de prealta. O sea, cuando estás en condiciones de irte, te llevan a esta sala que tiene cuidados de enfermería y etcétera, pero te sacan de la cama. ¿Entendés? Claro. Te sacan de la sala, entonces vos esa cama la podés utilizar para otro paciente. Pero no... ¿Qué porcentaje, sabes, de gente que tenga medicina pública y privada? ¿Cuántos tiene acceso a privada del total? En la Argentina es un porcentaje bastante alto. En la ciudad de Buenos Aires puede llegar, es más del 70%. Un montón. Esto habría que chequearlo. Pero es un porcentaje que es bastante alto. No estoy al tanto en la actualidad. En el día a día, pero sí, en la ciudad de Buenos Aires sí. Es más, creo que hasta hace 2 años era como el 82%, una cosa así insólita. Muy alto. Sí. ¿Me contás un poco? Veíamos el video que colaborás con Insted. ¿Qué es Insted y qué vínculo tiene también con lo que estás haciendo ahora? Bueno, Insted es algo muy, muy loco como arranqué,
porque cuando fui a... Bueno, cuando vi que había quedado seleccionada para Singularity, vi los que habían ¿Hace hablado. cuánto fue eso de Singularity? 2015. 2015. Vi los que participaban y me encantó esta ONG y les mandé un mail, literal. Hola, quiero trabajar con ustedes. Y Directo. me contestaron, Ojalá mirá, fuera ¿viste? tan fácil, ¿no? Claro. No, fue un mail como larguísimo, tipo aplicación a una universidad, ¿viste? Bueno, y me contestaron, me dijeron, mira, justo estamos buscando... ¿Vos los conociste allá, en Singularity? Claro, no los conocí, o sea, todavía no los había conocido cuando me contrataron. Listo, perfecto. Y me dijeron, sí, justo estamos buscando como una pasante para el área de comunicación de América Latina. O sea, y yo dije, comunicación, ni idea, yo no sé, no soy periodista. Entonces me dijeron, mira, tu rol vas a tener que monitorear los problemas de salud pública que vos creas interesantes y después vemos si aplican para que nosotros hacemos. Lo que ellos hacen es software open source para problemas de desarrollo puntuales en países emergentes, ¿sí? Tienen un iLab en Buenos Aires y uno en Camboya. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que hicieron fue monitoreo de basura en la villa, ¿viste? La más grande de Río de Janeiro, ¿cómo se llama? Bueno, una villa que es un monte entero. Entonces la gente real time... Ciudad de Dios. Puede ser. Puede ser. Sacaba fotos de dónde había basurales o qué sé yo, y esta gente desarrollaron una plataforma que nucleaba todo eso, entonces le decía al gobierno de Río de Janeiro, che, mira, fíjate que hace 4 días, 3 días que no pasan, fíjate que... Y le daba las coordenadas. Sí, después hicieron otro software o estaban viendo para drones en emergencia, o sea, que en vez de que los equipos de bomberos, policía tengan que acceder al lugar del problema con todo lo que eso conlleva, porque primero vos sabés que es la seguridad propia. Seguro. Obviamente. En teoría. Entonces esta gente decía, bueno, ¿qué tal si mandamos drones a ver si los bomberos pueden ir o no, o los policías? Bueno, ese tipo de problemáticas sociales. Y ahí con ellos, en el 2015, yo veía que muchos sí, casica, un casito acá, un caso allá en Brasil. Y yo les decía, mira, parece que esto es importante. Y ellos, viste, no, ni idea, ¿qué es el Zika? ¿Qué son las enfermedades tropicales? Claro, no tenía ni idea. No, ni idea. Bueno, no, mira, me parece que esto es interesante, cada vez hay más casos, no sé qué. Me dicen, bueno, escribí un artículo de eso y de cómo las nuevas tecnologías y cómo las tecnologías de las startups, o sea, si los gobiernos le dieran lugar exactamente a tecnologías de este tipo, no sé, partnership con el sector privado, con eso para poder mejorar todo este tipo de problemáticas, ¿qué impacto tendría? Escribimos un artículo y fue como el más leído del año. ¿En serio? Sí, de ese ahí te año. hiciste periodista, ahí entraste de comunicadora. Ahí dije, ¿viste? esta es la mía. Contame un poco, Bedín, ¿en qué instancia está el proyecto? Bueno, estamos todavía en una prueba piloto con 3 hospitales y una obra social, ¿sí? Más o menos manejamos una capacidad de 500, 600 camas y una obra social que tiene una cantidad de afiliados de 50.000. O sea, es pequeño, pero solamente en la ciudad de Buenos Aires. Nos fuimos convocados por la provincia para ver si podíamos hacer algo parecido con los hospitales de la provincia de Buenos Aires y ahí estamos. Es muy, muy complejo. Es muy complejo en la infraestructura, es otra la problemática. ¿Cómo ves los hospitales hoy a nivel de infraestructura, justamente, como estabas diciendo? Bueno, ¿Tuviste que ir a verlos para poder avanzar con todo este proyecto? Digo, ¿cómo fue? Bueno, cuando nos convocan de provincia, fuimos con mi socio, dijimos, bueno, si nosotros queremos que la gente use nuestra plataforma, ¿quién es el operativo? ¿Cómo es su día? Nos tomamos el tren y combinamos, nos fuimos hasta Edo, nos fuimos a Lomas de Zamora, nos fuimos a La Plata. Claro. Y hicieron como el recorrido. Hicimos el recorrido de la gente que tendría que usar nuestra plataforma, ¿qué hace? Claro. Y nos juntamos, cada reunión de esas duraba 4 horas, porque todos querían
ay no, ustedes hacen este, es un problema, por favor vean al director administrativo, al director médico, y bueno. Y hay un problema fundamental para lo que nosotros hacemos, es que hay mucha diferencia en infraestructura entre un hospital y otro. O sea, vos tenés hospitales como el AEDO, Sí. que la gente es muy voluntariosa y trabajan muy bien, Ujú. pero hacen todo en papel, y cuando le decís, pero esto lo tenés digitalizado, sí, en un Excel. Entonces, no, Ahí se bueno, empiezan pero a complicar, claro. Y después tenés por otro lado, en el Hospital de Lomas de Zamora, que trabajan bárbaro, que tienen un área de informática dentro del hospital, que se la pasan desarrollando aplicaciones y software para los problemas de ahí. O sea, ahí esos temas están todos resueltos, digamos. Y ahí, entonces, pero nosotros como lo que Eso queremos es una es complicación. interoperar y con ministerio y con los 79 hospitales, es muy difícil porque Exacto. no tenés un piso. Entonces, como que, ¿por dónde empezás? Dándole wifi al de AEDO, comprándole tablets al de La Plata para... ¿Me explicó? Y para más eso lo tiene que hacer el gobierno. Claro, no, exactamente. Bueno, ahí también chocamos con una Ahí- pared, pero eso es otro tema. ¿Había alguna plataforma similar? ¿Alguna plataforma en el mundo o acá? ¿O se intentó hacer algo parecido? Sí, nosotros estamos y muy en contacto con una gente en Estados Unidos que se llaman Open Beds. ¿Viste Ajá. Open Table? Bueno, los de para buquear lugares en restaurante, bueno, Sí. son Open Beds. Pero claro, allá la problemática es diferente. Allá vos tenés monstruos de hospitales vacíos, o sea, hay capacidad ociosa. Claro. Entonces lo que hizo esta gente es básicamente un Airbnb de camas, ¿entendés? Claro. Los hospitales que tienen cama libre lo publican en este lugar y nosotros se lo publicamos a los financiadores. Claro. Pero es otro el modelo. Claro, es otra acá. cosa. De acá no hay camas libres. No estamos tan Sí, mal. está pensado para distintas problemáticas. digamos. Claro, entonces todo el tiempo, cada 2 meses me mandan, y Victoria, ¿cómo avanzás? Bárbaro, ellos ya están con... Bárbaro, tenés- pero Aedo no tiene wifi. Claro, bárbaro. ¿Y cómo le explicás a la mina del Johns Hopkins que no avanzamos porque no tenemos wifi? Pero eso ya no tendría ni que ser un problema. No me podés decir que no tenés wifi. O sea, me explicó. Sí, Estamos sí, en el sí. siglo XXI, no es tan caro. No sé, fijémonos, si no podemos seguir No, y chocando hasta es contra esa pared. necesario, digo. Es necesario para este tipo de... Sobre todo si querés interoperar. Si vos querés estar en La Plata viendo así en una pantalla la disponibilidad que tenés en los 79 hospitales, necesitas tener wifi Seguro, en todos, en todos. y necesitas, incluso en los móviles, porque la gente te levanta ahí en la calle y si querés saber en tiempo real a dónde mandarlo, necesitas o 3G o algún tipo de Sí, 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 conectividad necesitas. Exacto. Entonces- La idea es brillante. ¿Con qué más te has topado que digas, bueno, esto me está contando también para avanzar? ¿O este es el principal problema que tiene hoy la plataforma? Varios problemas. Varios problemas. El primero es que al no ser un copycat directamente de nada que exista, Ujú. la gente no entiende lo que hacemos. ¿Entendés? Pero Entonces- lo estás explicando ahora, lo digo, ¿cuesta también? una vez- Cuesta porque, como decían antes el invitado anterior, nosotros cuando vamos a presentar el proyecto, que vamos con los directores médicos de los hospitales, con los directores de las obras sociales, gente que tiene la edad de mis papás. ¿Cómo le explicás Que son muy jóvenes. que son muy jóvenes, pero igual con la tecnología muy bien no se llevan? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Entendés? Vos le decís, no, mira, en un momento habíamos hasta pensado poner sensores en las camas, como para prescindir del censo diario, de la carga diaria de camas, de la carga de activos. Y no, bueno, eso es un flash, pero eso es lo que el principal problema, como Un explicar y que la impedimento. gente lo entienda y que diga, bueno, lo probamos. Cuando lo entienden, ¿Y el gobierno? ¿Le gusta la idea? bueno, el gobierno le gusta la idea, nosotros nos hemos juntado con la gente del Ministerio de Salud, bueno, ellos nos convocaron, pero ellos ya tienen un sistema, es muy cerrado, ellos quieren centralizarlo todo en ese sistema, no dejan que interopere mucho con otras cosas y ellos quieren la carga de camas. Y Claro. nosotros le decimos, eso no es importante, o sea, la disponibilidad se hace. ¿Entendés? O sea, vos lo que tenés que tratar de ver es cuáles son los criterios de cada hospital para que te acepten o no la gente. Igual el sector público es un mundo porque
lo tienen que aceptar eso no sí es o sí. lineal, digamos. Eso es dependiendo de cada hospital. Dependiendo de cada hospital, en el sector privado, dependiendo de cada hospital tiene sus criterios que tienen que ver con la gestión comercial, con la gestión institucional, Claro. el porcentaje de ocupación, etcétera. Ese es el sector privado. En el público no, en el público medio como que tenés que aceptar a todo el mundo. Pero igualmente, mirá, o sea, la gente de AEDO nos decía, Victoria, no te van a cargar nunca las camas, porque a mí me esconden los colchones. ¿Entendés? O sea, si esconden los colchones de los recursos para no te van a, Claro, nunca claro, van a sí. loguearse y cargarte de que hay una cama libre. Como que falta. Y además, sí. Victoria, me quedaría hablando mucho tiempo más, la verdad. ¿Dónde puede la gente conocer un poquito más? La página está muy clara, así que ahí lo tienen que entender también. Sí, ahí explicamos bien la problemática, explicamos bien lo que hacemos, están los puntos de contacto. Es www.bdin.me. Creo que está ahí, ¿no? Perfecto, sí, está, Ah. está. Pero bueno, quería que lo cuentes vos. Ah. Victoria, muchísimas gracias por haber venido. Espectacular y ojalá para adelante Vaya tienen bien. todo para crecer. Muchas gracias. Claudio, cerramos el programa. Gracias, Santi. Te espero para despedirnos solo diciéndole dos cosas. Primero a Victoria, que me siento identificado con sus padres. Sí, esta generación también puede entender, déjeme decirle, los cambios que se vienen. Y hablando de eso, y me encantó la nota, Santi, a veces exageramos mucho, yo al menos lo hago, teniéndole demasiado miedo al futuro, cuando en realidad cuando escucho casos como estos, en cada nota que haces con cada emprendedor, y también me gustó mucho haber conversado con Andrés, el tema de que no hay que tenerle tanto Sí, miedo, exacto. hay que prepararse, hay que enfrentarlo y uno tiene un montón de oportunidades. Quizás la calidad de vida va a ser mucho mejor, al menos que la que tuvieron los papás de Victoria, podríamos decir, o los abuelos de Victoria. Totalmente. Y cómo mejorar la eficiencia, ¿no? Que hoy tanta gente se le complica o se le complica acceder a salud, a comida, y siendo eficientes, esas cosas se reducen a una problemática mucho menor. Vos que entendés el idioma joven. A ver. Si tu hermana, Luli, Bulat, está haciendo así, ¿qué significa? Sí, Que terminamos. creo que cerremos. Entonces tenemos que cerrar. Radio. Radio, El Inversor Bolsero, no se lo puede perder, los martes a la noche en FM Millennium, pero si de 9 a De 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche, benditos 90. De 22 a 24 horas los viernes por la misma radio, FM Millennium 106.7, y nos pueden leer, Claudio. Sí, en el puntodeequilibrio.com. Ahí la mayoría de las notas que usted ve acá o nos escucha en la radio, ya más explayadas para que usted pueda analizar, las tiene a su disposición. Nosotros nos reencontramos en El Inversor el sábado que viene a las 14 horas. Auspició este programa Banco Provincia.